Muy buenas tardes, os doy la bienvenida al séptimo episodio de Journal Club y hoy vamos a charlar sobre un problema estructural de toda la comunicación científica con sus consecuencias y sus soluciones. Veréis, resulta que las actividades de divulgación y de comunicación de la ciencia atraen a personas con dinero, con estudios, con conocimientos previos sobre la ciencia, privilegiadas al fin y al cabo. Y esto no sería un problema de no ser porque en el proceso excluimos a personas con discapacidad, a personas LGTBI, a personas gitanas, a toda una serie de minorías cuyas voces no suelen formar parte de la comunicación y que además tampoco están en nuestros públicos. Entonces, hoy tenemos un formato ligeramente diferente. En lugar de centrarnos en un paper, vamos a desgranar una publicación nueva de FECIT que habla de este problema de exclusión. Y la publicación se llama Hacia una comunicación inclusiva de la ciencia, reflexiones y acciones de éxito. Es un libro blanco que recoge recomendaciones y casos de éxito de proyectos divulgativos en 4 ámbitos. El ámbito de género y situación sociocultural, el ámbito de grupos socioculturales y en riesgo de exclusión social, el ámbito de discapacidad y el colectivo LGTBI. El mes pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, conversamos con Milagros Sainz sobre la exclusión de las mujeres del sistema científico. Milagros es justamente una de las voces expertas que ha participado en el libro blanco de FECIT y por no reiterar muchos de los argumentos y de las reflexiones que ya hicimos en el último episodio, nos vamos a centrar en los otros 3 ámbitos de exclusión que menciona este informe, que son las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión social y personas LGTBI. Veremos que los problemas de exclusión y sus soluciones son en muchos casos transversales. Tenemos hoy la suerte de contar con Ramón Flecha, que es coordinador científico del Libro Blanco sobre comunicación inclusiva. Ramón es catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona y doctor honoris causa por la Universidad Best Timișoara en Rumanía. Él es uno de los expertos más destacados mundialmente en la investigación sobre el impacto social y violencia de género y ha dirigido el proyecto Included, que es el único en ciencias sociales seleccionado por la Comisión Europea en su lista de 10 investigaciones científicas de éxito. Es presidente del Grupo de Expertos de la Comisión Europea y asesor en políticas e impacto social de la investigación de diversas ciencias. Bienvenido, Ramón, es un placer tenerte aquí. Para mí también lo es. Muchas gracias. Como de costumbre, también me acompaña mi compañera Kira Keiney, que es comunicadora científica en ScienceSeed, y ella estará pendiente de vuestras preguntas y los comentarios en el chat de YouTube y en Twitter, con el hashtag JournalClubFECIT, como siempre. Participad, por favor, porque hoy, más que nunca, si cabe, queremos escuchar todos vuestros puntos de vista, ¿vale? Pues vamos a arrancar, Ramón, si te parece. Me gustaría hablar del libro blanco, sobre todo. Quiero que me cuentes toda la trayectoria que ha tenido, por qué se ha hecho, qué está incluido. Pero primero, por ir a las raíces del problema que nos ocupa hoy, quería preguntarte qué evidencias tenemos realmente de que la comunicación científica es elitista o es excluyente. La verdad es que hay muchas evidencias de que es elitista y excluyente, perjudicando así no solo a los colectivos infrarrepresentados en la ciencia, sino a la misma ciencia y a la sociedad. Una de esas evidencias, una muy clara, es el contraste entre los escasos resultados que han tenido las campañas oficiales de arriba abajo de comunicación científica a lo largo de décadas y lo que está ocurriendo en estos últimos años con actuaciones de éxito de comunicación inclusiva de la ciencia que surgen de abajo arriba y que algunas instituciones apoyan en lugar de tratar de sustituirlas, logrando unos resultados extraordinarios. Vale, lo de abajo arriba es un tema que es central al libro al libro blanco que ha publicado FECIT. Entiendo que esta expresión la usáis en contraposición a las iniciativas institucionales que igual no han contado con un apoyo de los grupos a los que pretendían llegar. ¿Van por ahí los tiros? Claro, surgen iniciativas de abajo arriba que las instituciones, cuando las apoyan, logran unos grandes resultados. Y en lugar de eso, hasta ahora, hasta hace unos años, lo que se hacía es querer planificarlo desde arriba e incluso con poco diálogo con la gente a la que iba dirigida la campaña. Por suerte hoy a nivel de Comisión Europea y de otros programas de investigación científica mundiales, ese elitismo se está superando. Vale. Si me puedes contar entonces cuál ha sido la motivación del libro blanco, o sea, con qué idea partíais cuando sentasteis para decir, vale, vamos a hacer un libro blanco sobre comunicación inclusiva, qué objetivos tenía y cómo lo habéis planteado. Pues la verdad es que ha sido una iniciativa directamente de la FECIT que nos lo propuso y una iniciativa muy acertada para este momento porque hoy tienen los colectivos y personas individuales tienen unas posibilidades extraordinarias de protagonizar
la comunicación de las evidencias científicas sobre los temas que más les atañen, que más directamente les implican. Y entonces lo que hacemos con el libro blanco es visibilizar esas posibilidades que algunos colectivos ya están aprovechando y realmente lograr que haya una gran comunicación y resultados de esa comunicación en la mejora de la vida de las personas. Para hacer este libro se han tenido en cuenta todas las mejores acciones que se habían hecho a nivel mundial en este ámbito, pero se ha dado un paso más que no se había dado hasta ahora a nivel mundial y que pronto se va a replicar en diferentes países. Vale, y en la identificación de estas actividades entiendo que contáis, bueno, decías que son iniciativas en su mayoría que vienen de abajo arriba, que surgen de estos propios grupos que están poco representados ahora mismo en la comunicación científica. Quería saber si en general tu percepción es que las instituciones y los organismos profesionales de la comunicación científica son conscientes de esta necesidad de cambio. ¿Crees que están al tanto de que hay este movimiento y de que es hora de cambiar? Pues la verdad es que sí, porque desde Horizon Europe y desde otros programas de investigación científica se está comunicando a las instituciones que no lo estamos haciendo bien y que hay que cambiar. Ese primer paso yo creo que ya se está dando en la mayoría de países del mundo, ¿no? Y además no solo eso, sino que se les está diciendo a las instituciones cómo tienen que trabajar a partir de ahora, ¿no? Y los dos criterios prioritarios están siendo, uno, la cocreación y otro, el impacto social. La cocreación es un criterio que se establece no solo para la comunicación de la ciencia, sino para la misma elaboración de los conocimientos científicos, diciendo que las personas de ciencia, como requisito, no como orientación solo, que tienen que elaborar sus conocimientos o tenemos que elaborarlos en diálogo permanente y continuo igualitario con las personas y colectivos a los cuales eso les afecta. Con mucho más motivo, tenemos que diseñar nuestros planes de comunicación científica en diálogo desde el principio con esos mismos colectivos y personas. Tiene que ser un diseño dialógico que en el libro ya salen muchos colectivos y organizaciones que ya lo están haciendo. Vale. Esto en la práctica, yo asumo que para muchas instituciones a priori les debe parecer difícil, ¿no? O sea, ya tienen sus planes de comunicación, tienen sus objetivos a largo plazo. De repente dar este paso atrás y pensar, tenemos que desmontar un poco igual lo que hemos pensado y tener en cuenta a la gente desde el principio de este diseño. ¿Cómo ves el reto de integrar el diálogo en la comunicación institucional, sobre todo, que es donde imagino que será más difícil? Bueno, es lógico que las instituciones que fueron construidas con unas concepciones del pasado presenten resistencias a las innovaciones y a los cambios, y esto está ocurriendo también en la comunicación científica. Lo que pasa es que es una corriente que no tiene ya vuelta atrás, porque no viene solo de programas de investigación científica que se den esas orientaciones, es una demanda de la ciudadanía que se está movilizando para que se le dé participación en lo que dice el artículo humano de la Declaración de Derechos Humanos número 27, y es que toda ciudadana o ciudadano tiene derecho a participar del progreso científico y de los beneficios que de él resulten. Eso, que era una declaración de un derecho, hoy en día lo están exigiendo cada vez más colectivos y personas. Por lo tanto, las instituciones están queriendo cambiar y están iniciando esos cambios, venciendo las resistencias que lógicamente también se producen, ¿no? Vale, vale. Sí, ahora que mencionas lo de los derechos, o sea, me está haciendo pensar en el tema de los incentivos que pueden tener las instituciones para implementar estos cambios. Y yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero el primer argumento para integrar a todos estos grupos que tradicionalmente han sido excluidos, tanto de la ciencia como de la comunicación científica, es un argumento de justicia social, ¿no? O sea, que tienen derecho a formar parte de estas conversaciones y simplemente por eso ya habría que aspirar a la inclusión. Pero me pregunto también si hay evidencias de que, bueno, pruebas de que incluir a estos grupos también tenga impactos más grandes para el resto de la sociedad y ya no directamente para los grupos afectados. Bueno, se ha demostrado que la participación de esos grupos mejora el nivel de excelencia de la ciencia al contemplar sus voces y mejora el impacto social de esa ciencia, es decir, la repercusión en la mejora del conjunto de la sociedad, no solo de esos colectivos.
y por lo tanto la justicia social, los derechos es una motivación, pero las instituciones están introduciendo otras motivaciones. Simplemente por poner un ejemplo español, en la Academia Española, mientras solo teníamos el profesor universitario sexenios de investigación, la preocupación era por los papers publicados. Desde que el Ministerio de Ciencia introdujo los sexenios de transferencia, hoy en día el profesorado universitario está mucho más pendiente de que sus conocimientos se transfieran a colectivos y de dialogar con ellos. Por lo tanto, necesitamos complementar las ideas de impacto social, o sea, de justicia social, con incentivos concretos que movilicen a las personas de ciencia y al resto de personas de la comunicación a realizar esa tarea. Y es correcto entonces mi hipótesis, esto que acabo de plantear, de que la exclusión en comunicación científica es un reflejo entonces de exclusión en la propia ciencia. La institución científica excluye y por eso en comunicación también faltan esas voces. Claro, la concepción esa elitista de la ciencia, de que había que hacer ciencia desde la distancia sin dejarse turbar por las voces de la ciudadanía, pues además de las limitaciones al desarrollo científico, ha provocado que se entienda que lo que hacíamos esos señores y señoras en nuestras torres de marfil, pues tenía que haber unos mediadores, mediadoras, comunicadores, comunicadoras que lo llevaran a la gente, ¿no? Con lo cual una concepción top-down, de arriba abajo, que no ha dado resultados. Por suerte hoy el cambio en la ciencia hacia una visión muy dialógica está provocando ya un cambio que en estos años va a ser impresionante de la comunicación científica. Ya. Sí, es interesante esta concepción de la ciencia como algo totalmente objetivo, donde la circunstancia personal nunca tiene nada que aportar y no afecta. Y me viene a la mente anécdotas que he discutido yo con amistades. Yo formo parte del colectivo LGTB y a veces con amigos en que no estaban fuera del armario en su, por ejemplo, en su laboratorio, en su centro de investigación, me decían, es que ahí hay la impresión de que lo que hagas en tu casa no afecta a tu investigación, cuando en realidad igual sí que afecta, ¿no? Igual es algo que puede cambiar el curso de los temas que decides investigar, de los intereses académicos que desarrollas, incluso de la visión que puedes aportar, igual que se ha hablado mucho con la perspectiva de género y todas las cosas que la perspectiva de género ha traído a la ciencia en beneficio. Supongo que esta visión de colectivos tradicionalmente excluidos de la ciencia es lo que hace avanzar y es lo que hace que aumente la excelencia en la ciencia, como decías, ¿no? Por supuesto, esa invisibilización que ha habido hasta ahora de las personas LGTBI dentro de la ciencia, no es que haya perjudicado solo a las personas LGTBI, es que ha perjudicado mucho a la ciencia. Y desde que se está comenzando a tener en cuenta, se están logrando desarrollos de conocimientos científicos que son importantes y benefician a todas las personas y al conjunto de la sociedad, no solo a los LGTBI. Vale. Bueno, he mencionado este colectivo como un ejemplo, pero evidentemente hay muchos otros. Quería, hablando de los ejemplos que salen en el libro concretamente, preguntarte por la metodología que habéis usado. En el libro hay estos 4 ámbitos que mencionaba y en cada ámbito se han seleccionado 5 proyectos de comunicación o de divulgación científica que de alguna forma consideráis que son ejemplares, ¿no? Son casos de éxito y no solo son un proyecto a admirar, sino que son un proyecto a seguir de alguna forma. Entonces, quiero que me expliques un poco cómo los habéis elegido y por qué criterios debe cumplir un proyecto para considerarse ejemplar en este contexto. La verdad es que hemos encontrado muchos proyectos y no hemos podido ponerlos en el libro todos, pero es impresionante la riqueza que hay. En todo caso, los seleccionados, igual que otros que no hemos podido seleccionar, son proyectos que superan aquella idea que había antes de las good practices o best practices, ¿no? Prácticas excelentes que podíamos admirar, pero no las podíamos llevar a nuestro contexto. Estos proyectos, todos los seleccionados, los 5 de cada ámbito, son proyectos que desarrollan unas actuaciones que tienen mucho éxito en la comunicación inclusiva de la ciencia, pero que además son replicables. Las podemos llevar, las mismas actuaciones, a todo tipo de contextos. Y no solo las podemos llevar, son replicables, sino que son sostenibles. Si se llevan, son aplicables a lo largo del tiempo. Vale. Esto es uno de los temas que a mí me parecen más importantes de remarcar. Yo quería que quedase muy claro en el evento de hoy que una de las cosas a las que aspiramos es a que la inclusión no sea una cosa de un día, no sea una cosa simbólica. Y lo hemos visto, por ejemplo, ayer fue el Día de la Mujer y el mes pasado fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se hacen muchos eventos de un día que dicen ya está, ya hemos cumplido la cuota, ya hemos hecho la inclusión,
y entiendo que parte de la filosofía del libro era esta justamente, ¿no? Dar la idea de que debe ser replicable y sostenible, son los dos adjetivos que has usado, para que se puedan seguir haciendo. Claro, se trata de incorporar todas esas acciones a la práctica regular y diaria que estamos haciendo en la ciencia y en su comunicación. Y realmente los ejemplos nos sirven mucho para eso. No para leer, uy, qué gente más estupenda, no. Es decir, ay, si yo también lo puedo hacer, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Qué cambios esperas ver entonces en la próxima década o así para corregir estas desigualdades estructurales en ciencia y comunicación? ¿O qué son los aspectos a los que debemos prestar más atención? Bueno, no tengo ninguna duda, además queda grabado y me lo podréis decir de aquí a unos años. O sea, los cambios que va a haber en los próximos años en la comunicación científica de la ciencia, también en la ciencia, pero en la comunicación, van a ser impresionantes, porque vamos a lograr, apoyándonos en esos proyectos que ya existen, que tienen acciones y su generalización y el apoyo creciente que tenemos de las instituciones para este cambio, van a lograr que sea una conversación habitual de los sectores hoy infrarrepresentados, una comunicación habitual de las evidencias científicas entre ellos y ellas, entre esas propias personas de esos colectivos, tanto online, que ya existen, y el libro presenta un análisis de Social Media Analytics sobre lo que ya existe, como a nivel presencial. Va a ser impresionante tener una abuela analfabeta, bisabuela analfabeta, como ella se calificó, del barrio de la Mina de Barcelona, en el Parlamento Europeo explicando las conclusiones de un proyecto de investigación científica, ya no va a ser algo a admirar, sino algo frecuente. Interesante. Bueno, pues queda grabado, como dices, a ver si es verdad. Creo que es buen momento para leer un extracto que he seleccionado del libro. Me vais a permitir, porque creo que justamente habla de este cambio y me parece un testimonio bastante bonito. Es una cita de la introducción del libro blanco que la ha escrito Emily Dawson y dice así, dice: creo que el futuro de la comunicación científica se gesta entre grupos de chicas jóvenes que crean conjuntamente software para apoyar su fenómeno fan en torno a la última estrella del pop. Se construye en los barrios de viviendas sociales, donde las comunidades dirigen sus propios proyectos basados en ciencia ciudadana, para recopilar datos y ejercer presión para el cambio. Va intrínseco en activistas que hacen campaña para mejorar los resultados de salud maternal para las mujeres de las minorías racializadas y en quienes lucharon para conseguir los ensayos de la PrEP en los servicios nacionales de salud. Ocurre en espacios online del día a día donde la gente discute sobre la pandemia. Los encontramos en colectivos juveniles donde mezclan el juego del Minecraft con el aprendizaje de habilidades de animación. En otras palabras, el futuro de la comunicación científica ya está ocurriendo. Y lo que es más importante, ese futuro es inclusivo. Y para que las prácticas dominantes de comunicación de la ciencia sigan siendo relevantes y útiles, ya sea en los medios de comunicación, en los museos, en la divulgación de la investigación universitaria o en cualquier otro lugar, también deben cambiar. A mí me gusta bastante esta cita porque Emily Dawson aquí habla de este cambio que tú prevés para el futuro de las instituciones como una cosa que ya está ocurriendo entre los colectivos no profesionales que hacen comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, este enfoque de abajo arriba ya lo identifica en muchas actividades cotidianas que podemos ver en torno a nosotros, pero igual falta ese paso de llevarlo a al ámbito profesional de la comunicación científica. Entonces, para mantener un poco el espíritu del Journal Club, ya que hoy estamos revisando un informe realmente, pero queremos volver a nuestras raíces y consultar lo que dicen las ciencias sociales y lo que nos dicen las pruebas publicadas y revisadas por pares al respecto, me gustaría, Kira, que nos comentase sobre uno de los papers que hemos seleccionado para la newsletter, en el que se dan algunas recomendaciones prácticas para llegar a estos públicos infrarrepresentados y que igual son a las que debemos prestar más atención, pues quienes nos dedicamos a la comunicación científica, quienes estamos ahora en el chat de YouTube, en este directo, que en su mayoría somos personas que trabajamos en museos, en centros de investigación, en UCCs, y que igual nos falta por implementar algunos cambios para lograr una inclusión mayor. Entonces, cuéntanos, por favor, Kira. Gracias, Bruno. Tenemos un paper de Hume y Schrögel que se llama Science for All, Practical Recommendations on Reaching Underserved Audiences. Y en este paper los autores presentan, como dijiste, 7 recomendaciones para incluir a públicos infrarrepresentados en la comunicación científica. Y se basan estas recomendaciones en una revisión de pautas y recomendaciones existentes y entrevistas con investigadores, practicantes de la comunicación científica y grupos infrarrepresentados en la comunicación de la ciencia, por ejemplo, grupos en riesgo de exclusión social. Y las recomendaciones que cuentan en este paper son, primero,
escuchar a los públicos representados. Entonces, analizar la audiencia a la que hemos podido llegar, pero también las audiencias a las que no hemos podido llegar, que han sido excluidas, y preguntar a estas audiencias sobre cómo perciben la ciencia y la comunicación científica y qué necesidades y deseos tienen para ella, y escuchar y adaptar nuestras actividades según la audiencia. Esta es la primera recomendación. La segunda que dicen es reducir la distancia creada ya sea por usar vocabulario elevado o títulos académicos o tener actitudes condescendientes y ser accesible. Dicen que es importante que usemos lenguaje más casual, coloquial en algunos casos e incluso humorística, a la vez sin esforzarnos demasiado para que no parezca artificial tampoco. Y es importante considerar también los recursos económicos y temporales de la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, personas que trabajan por turnos tienen horarios muy diferentes que un público académico, un ejemplo que dan los autores. Luego, la tercera recomendación es aportar relevancia para la vida cotidiana, es decir, comunicar temas concretos que se pueden relacionar con la vida cotidiana de la audiencia, pero también pensar en la conexión de lo que comunicamos con el background cultural y otras experiencias de las audiencias representadas. La cuarta recomendación es acudir a los lugares donde están las audiencias, entonces sitios y edificios que son familiares, fácilmente alcanzables y accesibles para la audiencia, en vez de universidades o centros de investigación, por ejemplo, que muchas veces pueden ser percibidos como áreas limitadas para el uso de ciertas personas. Y pensar también si podemos organizar una actividad en un centro comunitario o en una escuela o incluso algún pub local, como unos ejemplos de sitios para considerar. Y también ofrecer información y actividades multilingües si hace falta. La quinta recomendación es cooperar con personas del público objetivo, hacerles príncipes en la comunicación científica. Entonces, personas que conocen bien la audiencia, su situación y sus necesidades, gente que trabaja en asociaciones locales o bibliotecas, colegios, por ejemplo, saben qué tipo de temas son relevantes para la audiencia en cuestión, cuáles pueden ser los retos más importantes en llegar a ellos. Y también hay que tener en cuenta de no abusar del tiempo de estas personas. Tenemos que respetar su tiempo y también tenemos que pensar en los beneficios que pueden obtener de esta cooperación. Luego, la sexta recomendación de este paper es tener cuidado de no plantear un formato demasiado abierto. Esto quiere decir que cuanto más abierto es el proyecto, más información previa e iniciativa necesitan los participantes. Entonces, es importante comunicar los principios del formato de co-creación, pero puede ser difícil para personas con diferentes niveles de capital cultural y científico, y a veces puede funcionar mejor tener cierta estructura establecida de antemano para el desarrollo así de este tipo de co-creación, como podemos ya pensar en algunos objetivos o en los temas para el proyecto en cuestión o la actividad en cuestión. Pero este punto de también tener en cuenta que hay una cosa de un proyecto demasiado abierto, pero esto no está en conflicto con el primer punto de escuchar a las audiencias, solo que no podemos exigir tampoco demasiado de nuestras audiencias. Y la última recomendación que dan es implementar estrategias y actividades a largo plazo, no de representación simbólica. Entonces, actividades puntuales pueden ser contraproducentes. Si consideramos, por ejemplo, la manera en que siempre en junio muchas empresas y organizaciones cambian su foto de perfil a la bandera arcoíris, pero luego no incluyen o consideran la comunidad LGBTI en sus actividades de ninguna otra manera. Entonces, esto es también una cosa importante de tener en cuenta. Y Ramón, te quería preguntar cómo te parecen estas recomendaciones y particularmente me interesa la sexta recomendación, lo que comentan los autores sobre la co-creación, cómo podemos balancear la necesidad de colaborar en el diseño de la comunicación científica con las audiencias de manera abierta, pero a la vez no demasiado abierta para que no dificulte su participación. Bueno, la verdad es que me parecen excelentes estas recomendaciones y, por ejemplo, pues la 5, cooperar con personas del público y hacerles partícipes de la propia comunicación y otras que podría resaltar. Respecto de
tener cuidado de no plantear un formato demasiado abierto es que eso ocurre cuando haces co-creación, porque cuando haces co-creación y dialogas con las personas afectadas, enseguida ellas mismas te acotan cuál es lo que realmente necesitan y ayuda el diálogo con ellas precisamente a esa sexta recomendación de no plantear un formato demasiado abierto. Vale, sí, sí, súper interesantes. Y además lo de la co-creación a mí, o sea, me ha llevado a lo que mencionabas, Ramón, al principio, de los dos aspectos que ya se recomiendan, concretamente el programa Horizon Europe, que en el ámbito académico está como bastante premiado los dos aspectos, el de impacto, lograr este impacto, pero también hacer este diálogo permanente, constante, que es muy, yo creo que es análogo a la conversación que igual se tuvo hace unas décadas en el ámbito de la comunicación científica sobre todo en el mundo anglosajón, entre la diferencia de Public Communication of Science y Public Engagement. Ese engagement es lo que ellos llamaban el diálogo previo. Lo que pasa es que antes hablaba de engagement y claro, los públicos que venían a este diálogo igual eran estos públicos más privilegiados y ahora tenemos que hacer ese diálogo, pero esta vez integrando más, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a avanzar con el programa para escuchar los testimonios de algunos de los grupos que están representados en el libro blanco y concretamente algunos de los proyectos que se han seleccionado como ejemplos de éxito. Entonces, en primer lugar, me gustaría oír el testimonio de Enrique Bermúdez. Nos ha mandado un vídeo en nombre de PDI Ciencia, es un proyecto de divulgación inclusiva hecho por personas con discapacidad y que además tiene en cuenta a las personas con discapacidad como público de la divulgación científica. Entonces, vamos a escuchar a Enrique. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Enrique, presentador del programa de PDI Ciencia. Yo creo que en la divulgación científica hay colectivos con poca presencia, como el nuestro, las personas con discapacidad intelectual. Por esto, PDI Ciencia es un gran ejemplo de comunicación inclusiva, ya que usamos el humor y las redes sociales para mostrar cosas científicas y nos permite viajar y conocer a mucha gente, al igual que a las personas con discapacidad. Hay otros colectivos o grupos de personas que quedan en segundo plano respecto a ciertos aspectos, como las personas LGTB+, o con riesgo de exclusión social. Muchas gracias, Enrique, por el vídeo. Enrique, como os comentaba, es el presentador de PDI Ciencia y no ha explicado mucho en realidad en su vídeo qué hacen, pero quería comentarlo un poquito para quienes no les conozcan. Hacen divulgación accesible y comunicación accesible, pero es que además cuentan también con todo el equipo y Enrique y su copresentadora Lumi, que hoy no está con en el vídeo. Son personas con discapacidad que tienen en cuenta la accesibilidad y por extensión muchos aspectos de inclusión transversales a todos los eventos de divulgación. Me gustaría preguntarte, Ramón, si nos puedes contar un poco de por qué PDI Ciencia se ha incluido en el libro como un caso de éxito y sobre todo como un ejemplo a seguir, pensando en los criterios de replicabilidad y sostenibilidad que mencionabas al principio que debemos tener en cuenta al diseñar actividades de cualquier formato realmente. Bueno, la verdad es que Enrique, aunque solo nos da una pincelada extraordinaria de un proyecto maravilloso, que es este PDI Ciencia, que hace comunicación científica, comunicación artística, etcétera, pero la clave, como se ve en el vídeo y él lo nombra, es el codiseño, de co-creación el codiseño. No es que haya un equipo de especialistas en discapacidad que luego va y consulta a las personas discapacitadas. Es que las personas discapacitadas ya forman parte del propio equipo que hace el diseño de esa comunicación. Entonces, con ese codiseño dialógico que realizan, logran mucha y mayor y mejor accesibilidad, superando las barreras que habitualmente dificultan la accesibilidad física, la sensorial, la cognitiva, pero son las personas que la sufren, esa falta de accesibilidad, la que están codiseñando cómo superarla y comunicar las evidencias científicas que dicen cómo superarlas, ¿no? Entonces, realmente es un modelo muy ejemplar de ese diseño dialógico
porque además podemos replicarlo en cualquier contexto. En cualquier contexto podemos decir a las personas discapacitadas, venir a diseñar con nosotros y nosotras el plan de comunicación de las evidencias científicas que os afectan y que además lo vais a comunicar vosotras y vosotros mismos. En muchas instituciones supongo que no es fácil desde universidades o desde centros, contar con personas con discapacidad en los propios gabinetes de comunicación, porque muchas veces se componen por una persona o dos personas. Entonces, entiendo que una de las recomendaciones que podríamos dar es buscar a esas personas, al menos para proyectos en los que deban tener en cuenta esas voces, y integrarlo como parte de su workflow habitual, de tener en cuenta en las audiencias cómo pueden llegar a estos públicos. Estaba pensando en ejemplos que yo he leído en el libro blanco de aspectos de accesibilidad que no solemos tener en cuenta desde las agencias de comunicación o los centros institucionales. Por ejemplo, el equipo de PD y Ciencia va a hacer una versión de lectura fácil del libro blanco. Eso es una cosa en la que no solemos pensar, ¿no? Que las publicaciones que hacemos de comunicación científica puedan tener una versión de lectura fácil que igual no es una cosa loca ni que requiere tanto presupuesto. Otra opción podría ser la de subtitular los vídeos que subimos para personas con discapacidad auditiva. ¿Se te ocurre qué tipo de recomendaciones prácticas darías para, digamos, instituciones o personas que trabajan en comunicación que deban hacerse una especie de checklist mental de cómo tener en cuenta a las personas con discapacidad en el diseño de actividades más accesibles? Sí, por supuesto. Una recomendación es que diseñen lo que van a hacer conjuntamente con esas, digamos, personas que tienen esas discapacidades. Esa es la clave, o sea, no decidir cómo van a superar los problemas de accesibilidad sensorial o de cognitiva, lo que sea, sino diseñarlo conjuntamente con esas personas. De ahí es de donde surgen las recomendaciones que a partir de ese momento van a hacer conjuntamente como las que en estos momentos estás nombrando. Vale. Tenemos un comentario, de hecho, de Diego Ortega en el chat que dice: el proyecto PD y Ciencia no solo sirve para comunicar ciencia desde una perspectiva inclusiva, sino además para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Este es un aspecto muy importante que hemos obviado. Tenemos varias preguntas del público, de hecho, igual es un momento, Kira, para integrar algunas. Dispara, vamos a ver en qué orden las saltas. Vale, empezamos con la pregunta de Andrea Calfaui, quien dice: hola, soy la primera gitana que ha logrado el grado de doctorado en el País Vasco. Mi objetivo es que todas las niñas gitanas pobres, como yo lo era, tengan voz en la ciencia. Quería preguntar, ¿cómo podemos lograr que esas voces no sean sustituidas ni por profesionales de la comunicación payos, ni tampoco por profesionales de la comunicación gitanos? Y voy a contestar, Andrea, pero antes agradecer la puntualización que ha hecho Diego, porque efectivamente en PD de Ciencia, además, esa participación de las personas discapacitadas les forma incluso profesionalmente y les mejora sus vidas profesionales y sociales. Sobre la pregunta de Andrea, yo creo que es una pregunta clave, porque a veces se cree que si incluimos a una persona gitana o dos o tres o una persona de cualquier colectivo, ya tenemos incluidos esos colectivos. La idea de cocreación no es esa. La idea de cocreación es ir a todas las personas y sobre todo a la diversidad de personas de esos colectivos. Y por lo tanto estoy muy de acuerdo con lo que dice Andrea en estos momentos de cuidado, no creamos de que por seleccionarla a ella, por ejemplo, ya están representadas las mujeres gitanas. No. Tienen que participar todas y, como ha dicho las recomendaciones que ha nombrado Kira, hay que ir a las zonas donde están esa diversidad de personas y dialogar, digamos, con todas ellas. Gracias, Bueno, tenemos otra pregunta de Teresa Sorder, que dice: me gustaría preguntar a Ramón si puede ofrecer algún ejemplo de investigación europea de cocreación con impacto social. Bueno, hoy en día es un requisito en el Horizon Europe tanto la cocreación con impacto social, pero el inicio de este criterio fue entre el 2001-2004 en la investigación Workaló sobre minorías étnicas y que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Europeo en el 2005. Eso impresionó muchísimo a toda la DG Research
y poco a poco ha ido incluyendo esos criterios. Claro, esa investigación, antes de presentar la propuesta para que si se aprobaba o no en la COL, esa investigación se hizo en los barrios donde hay más gente gitana y con asambleas abiertas, no a gitanos y gitanas, digamos, que son de nivel académico alto, sino las personas que estaban allí y cuáles eran sus necesidades, qué es lo que necesitaban saber para superar su situación, y así se logró un nivel científico impresionante. Y desde luego recomiendo a todo el mundo que lo haga así, que desde el principio, no que hagan el proyecto de investigación y si se aprueba vayan allá a hablar con las personas, no, que lo hagan desde el principio en diálogo con esas personas. Muchas gracias. Pues justamente del ámbito que hablaba Teresa Sorde, y ella es coordinadora de, bueno, estaba en la mesa de trabajo junto con Diego y también con Gracia Trujillo sobre el libro. Ella presentaba el capítulo sobre grupos culturales y en riesgo de exclusión social, y el primer caso de éxito, ejemplo del que nos hablaba, es el proyecto IPES a las escolas. IPES es el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y tiene un proyecto de divulgación muy exitoso en el Instituto Escola Mediterrani, en Tarragona, que precisamente cuenta con mucha población gitana y población inmigrante árabo-musulmana, y ha sido un sitio conflictivo y el alumnado tenía muchos problemas de absentismo, y este es uno de los proyectos que han escogido como caso de éxito. Si os parece, vamos a ver el vídeo que nos han mandado de IPES a las escolas, en que salen Miquel Guardiola del IPES y Cristina Lara, que es la directora del instituto. Vamos a verlo. Hola, soy Miquel Guardiola, soy el técnico de socialización del IPES, el Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social, y como centro de prehistoria hemos desarrollado diversos programas de educación científica, entre ellos IPES a les escoles. En este programa lo que hacemos es intentar promover el estudio y las vocaciones científicas, principalmente en centros de máxima complejidad. Pues hola, soy Cristina Lara, directora del Instituto Escola Mediterrani. Nosotros somos comunidad de aprendizaje desde el curso 2011-2012 y somos Instituto Escuela desde hace 5 años. El proyecto de comunidades de aprendizaje es un proyecto muy especial basado en evidencias científicas. Los objetivos de este son siempre la mejora de los resultados académicos y la mejora de la cohesión social, siempre para trabajar y reforzar y fomentar la trayectoria académica de nuestros alumnos. Nuestro centro principalmente lo forman familias de cultura gitana y familias marroquíes. A nuestro alumnado les encantan las actividades compartidas con el IPES, ya que la prehistoria es un tema muy atractivo, y más como lo enfocan ellos dentro de las clases. El contacto con científicos y científicas del IPES les acerca a la ciencia de una forma divertida, les estimula mucho más a estudiar y comprenden mejor cómo se está formando, cómo se forma la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias. Ramón, quería preguntarte, que conoces bien, entiendo, el proyecto, ¿por qué se ha escogido este caso de éxito y qué enseñanzas podemos las demás personas de la comunicación científica extraer de este proyecto para aplicar a nuestro diseño de actividades? No, la verdad es que el IPES tiene un nivel impresionante. Sus descubrimientos han ocupado, por ejemplo, portadas de las mejores revistas científicas, caso de Nature, por ejemplo. Y en impacto social y co-creación están también destacando en la comunicación científica. Este proyecto en concreto no es un proyecto que hizo IPES y luego decidió llevarlo a un barrio. Es un proyecto que surgió del barrio, la demanda surgió del barrio. Y del barrio se fue a IPES y a otro centro de investigación para que se diseñara conjuntamente lo que había surgido, digamos, totalmente de abajo arriba, ¿no? Y por lo tanto es un ejemplo muy de éxito, que lo están haciendo personas del mayor nivel científico en su campo a nivel mundial, y lo están haciendo igual de bien en esa comunicación. Es realmente impresionante lo que niñas y niños gitanos de una zona tan pobre están consiguiendo de motivación y de conocimiento científico, y cómo eso está potenciando su éxito escolar. Realmente quiero decir con toda claridad lo que dice y ha publicado la Comisión Europea. Si hay otros barrios como este donde no se está avanzando igual, es porque no se implementa lo que ya se conoce, lo que están haciendo IPES y la comunidad de aprendizaje
Mediterráneo. Cuando una enfermedad persiste en algunas zonas, después de que exista una vacuna, un tratamiento eficaz, es porque no se lleva ese tratamiento a esas zonas. Y eso perjudica a todo el mundo. Pues lo mismo ocurre en estos barrios. Que se haga lo que ellos están haciendo y ellas, y veremos la mejora en toda la sociedad. Entiendo que muchas veces pecamos igual desde pues, unidades de cultura científica, museos y instituciones de querer hacer proyectos inclusivos y llegar en un plan un poco mesiánico a barrios desfavorecidos y hacer el evento, irnos y no haber escuchado. Entonces, hay una labor aquí de tener las entendederas y las sondas sacadas para ver cuáles son las necesidades de los barrios en el ámbito geográfico en el que nos movamos. Claro, lo que tenemos que aprender es que si todavía no hemos ido a esos barrios, lo que sabemos es que no sabemos nada. No creamos que sepamos lo que van a necesitar y a llevárselo. Vamos ahí, como decía una de las recomendaciones que ha leído Kira, vamos allí, vamos a hablar con la gente, vamos a ver qué necesidades tienen, vamos a ver qué es lo que necesitan de los investigadores e investigadoras. Y es así como se construyen los proyectos más de éxito que hay en estos momentos en el mundo en la comunicación inclusiva de la ciencia. Vale. Antes de avanzar, Kira, ¿tenemos más comentarios del chat? ¿Alguna pregunta? Sí, ahora acaba de preguntar Joana Magalhães. Dice, al planificar e implementar actividades de Science Communication de forma inclusiva, ¿puede contribuir a repensar los propios proyectos de investigación desde una perspectiva inclusiva? ¿Lo queréis comentar? Indudablemente, Joana, es que es así. Por ejemplo, en la comunidad científica, antes de ese proyecto que he hablado de Workalo, pues se decía y se publicaba que las mujeres gitanas eran más sumisas que las payas, ¿no? Y que en el pueblo gitano había pues más machismo, ¿no? Y era un lugar común, ¿no? Bueno, mismo que se han dicho muchas otras cosas de otros colectivos, de las mujeres, se han dicho muchas cosas muy erróneas, ¿no? Pero en el momento que se empieza a trabajar así, se ve que eso es completamente falso, ¿no? Y que además es muy perjudicial, no solo para el propio colectivo gitano, sino para todos los demás. O sea que Joana está muy acertada. Si una ventaja de la comunicación inclusiva de la ciencia es que no coge una ciencia ya fija y la lleva a los colectivos, sino que está enriqueciendo con las voces de esas personas la propia excelencia científica, los propios conocimientos. Y eso es lo que dice Horizon Europe. Gracias, Ramón. También teníamos otra pregunta sobre el papel de las redes sociales. Pablo Camacho pregunta, vemos como muchas personas de colectivos poco representados encuentran una voz en redes sociales, además de un gran altavoz. ¿Qué papel le damos a las redes sociales en la comunicación inclusiva de la ciencia? Imprescindible. Por ejemplo, decimos, este colectivo de discapacidad, de lo que sea, ¿no? Es que, claro, ¿cómo vamos a ir? ¡Ey! Vayamos a las redes sociales, vayamos a Twitter, vayamos a Reddit, por ejemplo, donde hay colectivos, algunos de más de 1000 personas, que están discutiendo sobre su problemática, y en la discusión que están haciendo en Reddit están incluyendo evidencia científica, están diciendo, oye, que me han dicho que un artículo no sé qué, que me han dicho no sé cuánto, ahí lo tenemos ya, no tenemos que inventarlo. Entonces tenemos que ir allí las personas de ciencia, y entonces conversar con esos colectivos sobre la base de una motivación que ya tienen. El error es creer que les tenemos que motivar. No. Tenemos que acudir a darles lo que les motiva, lo que nos piden. Y las redes sociales en estos momentos son fundamentales. Por eso, gracias a Pablo Camacho por la pregunta, y además se incluye en el libro también un anexo con un análisis de las redes sociales. Por ejemplo, impresionante lo que personas LGTBI, y no solo colectivos, personas individuales, están metiendo en Twitter de evidencias científicas sobre su situación. Es algo riquísimo. En cierto modo, la documentación de los modelos mentales e inquietudes de estos colectivos nunca ha sido tan fácil como la tenemos ahora, porque antes solo podías leer lo que estaba publicado y el acceso a la publicación estaba muy limitado por qué canales tenías y ya iba ligado a un privilegio, ¿no? Entonces, me parece una reflexión súper valiosa. ¿Seguimos con alguna pregunta, Kira, y avanzamos en un par de minutos?
Sí, os paso algún comentario del chat. Marcos Pérez comenta, al margen de las consideraciones sobre la eficacia de la comunicación, creo que esta perspectiva también es muy enriquecedora para los profesionales que participan en este tipo de proyectos. Por una parte, porque nos pone en una situación de aprendizaje colectivo, por otra, porque da una nueva dimensión al concepto de relevancia del trabajo que se hace. Luego tenemos... Perdón. Sí. No, di. No, tú, Kira, tú, Kira. Yo sigo. Sí. Luego comenta Diego, las entidades y los impulsores de dichos proyectos necesitan los apoyos necesarios para que los proyectos trasciendan a sus impulsores o les permitan poder dedicarse a los mismos, profesionalizar. Sí, totalmente de acuerdo con ambos, con Marcos y con Diego. La relevancia es fundamental. También la Comisión Europea me contrató a mí para dirigir un grupo de expertos para que viéramos qué es lo que la ciudadanía consideraba relevante investigar para marcar las prioridades del Horizon Europe, ¿no? El documento está publicado en Internet y una cosa que dijimos es no podemos ir a los que siempre contestan en las encuestas sobre qué hay que investigar. Tenemos que ir a las redes sociales, tenemos que ir a los barrios marginales y ahí ver cuáles son sus problemas y qué importancia dan. O sea que totalmente de acuerdo. Y lo de Diego es que es clarísimo. Es que cuando una institución, un gobierno, quien sea, dice, venga, voy a hacer una comunicación inclusiva de la ciencia. Quieto, mira lo que ya se está haciendo. No quieras poner tu marchamo ahí y apoya a la gente que lo está haciendo bien. Dale recursos, dale apoyo y visibilidad y ya verás lo maravilloso que será lo que has conseguido hacer de esa manera. Diego comentaba justo también una limitación quizás que decía que se encuentran los proyectos de divulgación cuando pretenden surgir desde abajo y es que dependen casi exclusivamente del voluntarismo de sus responsables, que también es cierto, requiere que esa gente tenga tiempo y dedicación para querer seguir haciendo esa comunicación, pero bueno, precisamente si reciben este apoyo institucional y si se hace bien la tarea de encontrar quién está dispuesto a dedicarle tiempo y quizás lo que necesita son más recursos, pues por ahí hay una salida, quizás a esa pregunta. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que la gente ya está haciendo con los recursos limitados que tiene, los recursos que hagan las instituciones para la comunicación tienen que ir a esos colectivos para que no pase lo que dice Diego. Vale, sí. Si os parece, vamos a ver el último vídeo, testimonio que nos han enviado hoy. Es un testimonio de Simón Pereira, que es secretario general de Prisma, y Joan Martí Ventura, y los dos son comisarios de Una Mirada LGTBI. Vamos a escuchar su testimonio. Hola. Una de las cosas que solemos ver en Prisma, la Asociación para la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, es que falta la inclusión de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la investigación, desde escuchar sus voces como objetos o sujetos de investigación hasta tener en cuenta que puedan vivir carreras profesionales seguras y plenas, hasta, por última instancia, incluirlas como público de los mensajes de divulgación científica. Por eso, en el año 2018 empecé un proyecto de divulgación cultural y científica que se llama Una Mirada LGTBI+, y le voy a dejar con el otro comisario del proyecto para que se los explique. Una Mirada LGTBI es un proyecto cultural que lo que busca es acercar a los equipamientos dedicados al conocimiento, a la cultura y la ciencia a las personas LGTBIQA+, tanto desde el equipo comisarial y los colaboradores como a los públicos de estos espacios. Muchas gracias, Simón y Joan, por esas palabras. Yo creo que aquí, Ramón, y de nuevo corrígeme si me equivoco, pero yo creo que estamos ante un caso con la inclusión de personas LGTB que hacen comunicación, en el que claramente sí se atrae a públicos LGTB a sus audiencias, ¿verdad? Yo no sé si será por los temas tratados o por el enfoque. ¿Qué crees que aportan? Claramente estamos, al menos en el colectivo de, sobre todo, hombres gays, es un colectivo es un grupo dentro del colectivo LGTB bastante privilegiado. Igual su situación no compara con otras como las personas trans, pero en general sí que creo que se sostiene la observación de que los eventos de divulgación o el enfoque LGTB en divulgación suele atraer y suele mejorar la representación de personas LGTB en los públicos. ¿Es así, tú crees? No, hay muchas evidencias y datos que eso lo atestiguan, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales hay un activismo de LGTBI para divulgación de la ciencia y para otros temas que están logrando realmente unos avances muy impresionantes respecto de lo que hace solo unos pocos años, digamos, ocurría. Pero vamos, queda muchísimo por hacer.
Y esto también va ligado a la inclusión LGTB en el ámbito académico, ¿no? Y de hecho en el libro blanco se menciona como uno de los ejemplos de éxito Mary Corners, que es un congreso académico con enfoque LGTB, de la investigación de lo que supone el ámbito LGTB para el mundo, para la naturaleza, para las personas, para la sociedad, y el hecho de que esta gente del propio colectivo esté haciendo investigación está cambiando los temas que les interesan y las publicaciones que salen. Y supongo que eso afecta luego hacia abajo a la comunicación también. Sí, lo que están haciendo Prisma, una mirada en el LGTBI, en este caso Maricornes, es que es impresionante. Pero no solo es impresionante para las personas LGTBI, es para todos nosotros y nosotras, ¿no? Si vemos qué exclusión tienen y queremos ver evidencias y datos, pues podemos ver que hace poco, en el 2020, la Agencia de Derechos Fundamentales, ¿no? La Fundamental Rights Agency, nos presenta el dato impresionante de que un 51% de las personas LGTBI, ya antes de entrar a la universidad, de 15 a 17 años, ya han sufrido, digamos, acoso. La pérdida, que eso es, por supuesto, para esas personas en concreto, pero la pérdida que es para la sociedad, digamos, el poder aportar su trabajo y sus voces en la ciencia y en la academia. Además, estas entidades que salen ahí, algunas están incluso asesorando los trabajos de fin de máster de las demás personas y de fin de grado que tratan sobre el tema LGTBI y les hacen un asesoramiento que hace que el conocimiento se amplíe muchísimo. Es que a veces parece, no, esto lo hacemos por los LGTBI, no, lo hacemos por toda la sociedad, que con la presencia de las personas LGTBI nos aportan una gran riqueza, entre otras cosas, científica. Estupendo. Pues muchas gracias. Creo que vamos a ir cerrando con algunas conclusiones de este evento. Hemos tratado varios palos, se han quedado muchos temas en el tintero, evidentemente, pero da para mucho. Lo que a mí me gustaría resaltar es la transversalidad, tanto de los problemas como de las soluciones que hemos planteado a la inclusión. Y quería dejaros con 4 pinceladas rápidas, que serían las siguientes. La primera es que en actividades de divulgación científica tenemos que reconocer que no participa todo el mundo por igual, y que el público hoy en día sigue siendo mayoritariamente rico, blanco, interesado en la ciencia. Y hablo sobre todo de actividades de divulgación científica diseñadas, digamos, de arriba abajo. No estos ejemplos de abajo arriba, sino más bien institucional y del ámbito profesional de la comunicación científica. El segundo punto es que la exclusión en comunicación científica se da en parte porque hay exclusión en la propia ciencia y es reflejo de esta exclusión que afecta tanto a profesionales como a las audiencias que luego vemos en los eventos y las actividades de comunicación. El tercero es que la culpa, entre comillas, no es de estos públicos siempre representados y que si nosotros vemos que nos faltan ciertas audiencias en nuestras actividades, igual debemos hacer un trabajo de introspección y pensar. Es responsabilidad igual de quien comunica plantearse por qué no se está llegando a estas audiencias minoritarias. Y por último, para conectar con los intereses y los valores de los grupos excluidos, diría que hay que contar con personas de estos colectivos en las filas de quien hace la comunicación, de comunicadores y comunicadoras, porque la representación de personas de estos colectivos afecta tanto al diseño de los mensajes como a los públicos que se alcanzan. Pero este último punto me gustaría matizarlo también con lo que has comentado antes, Ramón, de que igual no vale con tener 1 o 2 personas y ya pensar que has hecho la inclusión. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son tus mensajes clave y take-home messages sobre el evento de hoy para nuestro público? Por supuesto, los que has nombrado, Bruno, pero en el último añadir que tener 1 o 2 personas de ese colectivo es imprescindible. O sea que genial, pero no basta. Hay que ir a todas. El proyecto, por ejemplo, del IPES no han dicho que venga una persona del barrio del Mediterráneo y lo diseñe con nosotros. No. Se ha diseñado en diálogo con muchas personas y muy diversas, digamos, de ese barrio. O sea que totalmente de acuerdo con eso. Y luego, pues que tenemos que destacar las cosas muy positivas que ya se están haciendo y realmente basarnos en ellas para replicarlas en todos los lugares. Yo quería dar un mensaje final, si es el momento, Bruno, lo doy en estos momentos, y es que la ciencia avanza, entre otras cosas, entre otras formas, pues con los descubrimientos que logran nuevas y mejores explicaciones
o que superan problemas que tenemos la población, como ahora es la COVID, ¿no? Pues la comunicación de la ciencia igual, va a dar un paso de gigante en los próximos años, gracias a que la vamos a basar en las actuaciones de éxito que ya existen en este campo, que ya se están realizando, algunas de las cuales salen en este libro. Y ese paso de gigante lo vais a protagonizar vosotras y vosotros, nosotras y nosotros, siempre que lo hagamos con proyectos diseñados como resultado del diseño dialógico conjunto con las propias personas y con los propios colectivos afectados. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias por tu tiempo y por esa conclusión que yo creo que resume a la perfección todo lo que hemos hablado hoy. Gracias también a todos y todas los que habéis participado en el chat de YouTube y en Twitter. Nos vemos en el próximo evento. Os dejo con un mensaje de Kira que os va a dar un adelanto. Gracias. Pues esta vez no hace falta esperar mucho porque vamos a volver con otro Journal Club a finales de mes. Hasta ahora hemos hablado de muchas estrategias para mejorar nuestra comunicación científica, pero para poder mejorar tenemos que poder medir. Así que en el siguiente evento, el 31 de marzo, vamos a centrarnos en la evaluación de impacto de la comunicación. Hasta la próxima.